me empezó a interesar, bueno, cómo se financian esas startups. Entonces, ¿qué hay por detrás del capital de riesgo? Y cómo las startups pueden levantar capital para poder progresar, o lo que sea. Y yo pienso lo contrario, o sea, estoy como... pienso que realmente me metí en blockchain y me metí a emprender porque creo que estamos juntos creando un paradigma nuevo de finanzas para resolver problemas de la gente que no estaban bien resueltos por las finanzas tradicionales. Y además, yo te podría decir que hoy tengo medio una vida que me la diseñé yo y me encanta. Entonces, no me puedo quejar, no puedo decir, ay, me estoy muriendo de estrés. No, al contrario, lo disfruto un montón. Sí me canso, diría, los que están como con dudas de arrancar en esta industria o si ya están y se están enamorando, nada, profundicen porque es un momento histórico. Tenemos la posibilidad realmente de hacer Argentina un tech hub a nivel global muy importante. Están muchos ojos puestos sobre nosotros. Hay mucho interés. La gente quiere invertir. Los mayores protocolos, bueno, como Solana, lo estamos trayendo a Argentina y a Latam. Están viniendo todos para acá. Bienvenidos todos C3 a un nuevo episodio y hoy un episodio muy especial porque bueno, lo tenemos a Lucho en la camita porque se tiene que operar, así que bueno, saludos amigo. Y hoy tenemos acá a Maxi Río, nos ayuda a nosotros en C3 con alianzas estratégicas. Seguramente mucha gente que ya estuvo en los eventos de C3 lo debe conocer, pero bueno, hoy también lo van a conocer a Maxi, así que no se pueden perder esa oportunidad. Y hoy amigo, ¿con quién estamos? Hoy estamos con una invitada muy especial, que ella es Hannah Xiuma, que es la VD de Solana a nivel Latinoamérica. Así que, Hannah, bienvenida. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, ¿querés que arranquemos con una pregunta inicial para empezar? Y mira, a mí siempre me gusta arrancar como porque la gente también entre en contexto un poquito. Bueno, ¿qué significa ser VD en Solana? ¿Qué te dedicas ahora actualmente? Está buenísimo para darle un poco de contexto a la gente, pero cripto muchas veces uno lo asocia al mundo Web3 y blockchain con los devs y con los builders y la gente que está construyendo los productos, pero después está toda una otra parte de gente que los tenemos que vender. Entonces, básicamente, el desarrollo de negocios es buscar las oportunidades, los casos de uso para que se puedan implementar los distintos productos, servicios, protocolos, etcétera, que se construyen en los ecosistemas. Entonces, la figura del BD, del BizDev, es actualmente de mucha importancia porque los últimos años todos los equipos se fueron dando cuenta de que una parte fundamental es cómo colocar eso en el mercado, cómo generar demanda, cómo educar sobre eso. Entonces las comunidades cumplen un rol fundamental, pero después toda la estrategia comercial y de desarrollo de negocios va de la mano, ¿no? Entonces en ese caso Solana entiende que tiene que desembarcar en América Latina y tiene que buscar equipo y armar comunidad y estar cerca de los equipos fundadores, de las comunidades de devs, pero también entender, bueno, cuáles son las mejores posibilidades para desarrollar negocios, las mejores oportunidades. Entonces yo me encargo de encontrar esos casos de uso y además acompañar a la comunidad de Solana que estamos construyendo juntos entre varios. Es un esfuerzo colectivo, entendiendo dónde están esos devs, dónde están esos equipos. Así que bueno, es un poquito de todo, pero básicamente con ese enfoque, ¿no? De construir a largo plazo y de entender dónde están las mejores oportunidades. Me encanta. O sea, como la conexión de Solana acá en Latinoamérica para que unir las puntas de todos lados. Exacto. Buenísimo. Bueno, ahí Maxi, ahora por ejemplo, a mí, nosotros lo que hacemos en el podcast también es conocer un poquito a la persona. Ahí, ¿vos qué te gustaría conocer de Hannah? Ponele. A mí me gustaría saber cómo te formaste a nivel de cualidades, habilidades y también que nos cuentes cómo empezaste en el mundo cripto, qué fue lo primero que te interesó, cómo llegaste y eso, principalmente como para esa historia inicial. Buenísimo. Bueno, yo no vengo de técnico, o sea, no vengo de la vertical de desarrollo, ni de ciencias de la información, ni computación, ni nada de eso, ni ingeniería. Yo vengo de ciencias sociales, así que mi formación es particular. Entré en el mundo cripto hace 8 años, pero mi background, yo soy licenciada en historia, así que vengo con una carrera que no tiene un perfil muy alto en nuestra industria, así que somos pocos los que venimos de carreras no relacionadas a habilidades de la industria financiera, etcétera. Entonces es muy particular mi desembarco en el mundo blockchain. Fue en el año 2016, aprox, estaba tratando de entender qué pasaba en ese momento en el mundo de las finanzas un poco más duras, en los fondos de inversión y demás. Y ahí nos acercamos a un exchange global con base en México y empezamos a entender que había oportunidades de arbitraje. Entonces yo vengo del mercado financiero. Mi background es en ciencias sociales, pero mi ingreso fue a través del mercado financiero. Entonces yo vengo por un lado que normalmente es diferente al que vienen la mayoría de los equipos y los builders, que tienen que ver con desarrollo
cripto, que vienen por la parte más técnica. Yo vengo más de la parte de negocios. Entonces, naturalmente me fui colocando en posiciones que tienen más que ver con desarrollo de negocios, con la parte comercial, con la parte de ventas y demás. Entonces, en general, los equipos por donde fui pasando tienen más que ver con mi perfil, con salir a vender los proyectos, con encontrar justamente las oportunidades de negocio y con pensar la estrategia a largo plazo de esos proyectos, ¿no? Y pasé por varios. El más importante en mi historia cortita, pero bueno, en cripto todo es corto y desde el 2016 ya son 8 años, así que más o menos hay igual hay 2016 es mucho antes que muchos de los que están en el ecosistema hoy y Sí. la realidad es que si viajamos en el tiempo a esa época, Ethereum estaba como muy nuevo, lo único que había era Bitcoin como con tiempo y me imagino que era en un esa poco época... más salvaje todo, sí, había mucho menos, digamos, mucho menos educación y también mucho menos, se hablaba mucho menos de regulación, de los tipos de implementaciones que hablamos hoy y demás, o sea, había mucho menos verticales para explorar, tenía mucho más que ver con el mercado y no tanto con infraestructura, mucho menos, ni con otros usos, ¿no? Otros casos de uso de cripto, no estaban los stablecoins, o sea, no había, digamos, las infinitas posibilidades que hay en cripto hoy. Pero bueno, nada, tuve un paso relativamente corto para el resto de las industrias, pero para la nuestra ya son algunos años. Tuve la suerte de cruzarme en mi camino con Manu Boudrois, que es el founder de Velo, y la verdad es que ahí hicimos una amistad muy linda. Les mando un saludo a los chicos, ahora están yendo a competir a Estados Unidos con Velo a TechCrunch. O sea, yo los sigo mucho la carrera de ellos, pero tuve la suerte de participar de ese equipo fundador. Wow. Así que estuve ahí con Manu en los principios, en el primer año, y fue una experiencia lindísima. Yo creo que ahí fue donde realmente me di cuenta que quería quedarme en blockchain y entendí que había mucho para construir, que estaba había todas las posibilidades. Y ahí me interesaron muchas cosas. O sea, a partir de ese momento, no solo el mundo de las startups, de los equipos fundadores, de construir producto, me empezó a interesar, bueno, cómo se financian esas startups. Entonces, ¿qué hay por detrás del capital de riesgo? Y cómo las startups pueden levantar capital para poder progresar. ¿Cuál es lo que hay que tener, digamos, las habilidades que hay que adquirir en ese momento para poder fundar una startup? Que es un mundo muy particular, el de los emprendedores y de los founders, porque realmente es un riesgo altísimo el que se toma a todo nivel, a nivel físico, psíquico, emocional. O sea, uno entrega mucho por tratar de crear un proyecto y llevarlo adelante en un escenario súper inestable, súper, convulso, en donde pasan cosas todo el tiempo y más allá de la propia inestabilidad de la economía, hay particularidades de nuestro ecosistema, o sea, de nuestro mercado, que son, digamos, lo hacen súper volátil. Entonces, emprender en cripto, emprender en blockchain es como doblemente riesgoso, si se quiere, por los vaivenes, por los ciclos del mercado y demás. Entonces, aprendes mucho también sobre vos. O sea, en ese momento hay un montón creo que de cualidades y skills que adquirís súper rápido porque necesitas por supervivencia y por seguir adelante con el proyecto, pero aprendés mucho de vos, de tolerancia al fracaso, porque seguramente te va a salir una bien de 1000 y tenés que escuchar 50.000 veces no antes que escuchar un sí. Entonces, cuando abrís una ronda de financiación es durísimo porque vas a escuchar muchas veces que no vas a llegar a ningún lado, que tu proyecto no vale la pena, etc. Entonces, digamos, me parece súper interesante para la conformación del carácter y del ego participar en startups cuando están naciendo, porque sufrís, básicamente, y después seguís sufriendo para mantenerla viva cuando pasas el Valle de la Muerte y demás, pero digo, es un aprendizaje muy, muy interesante, construir equipo, la confianza, etcétera. O sea, ¿y cómo vas a sostener una cosa que no sabes ni siquiera si vas a poder pagar los sueldos? Si el runway de lo que levantaste te tira para... O sea, es todo un mundo alucinante y yo creo que ahí es donde me fui dando cuenta de que ese era mi mundo, digamos, a lo que me gustaba. Yo desarrollás como esta tolerancia, esta capacidad de asumir riesgos y de realmente tirarte a la pileta sin, o sea, yo te diría más que una buena idea, porque una buena idea no es para mí lo fundamental, sino tratar de buscar un buen equipo con el que vos
pensás que realmente puedes resolver cualquier desafío, cualquier problema que se te ponga por delante y tratar de encontrar ese desafío, ¿no? Yo creo que es más como lo más importante y la habilidad que yo rescataría de todas las que aprendí en este tiempo es eso, es como, bueno, cómo detectar los problemas que son realmente susceptibles de ser resueltos y que valen la pena. Entonces eso, si yo tuviera que rescatar una habilidad, para ser bien sincera, es como realmente enfocarme en resolver un problema real, que realmente la gente tiene. O sea, tiene un dolor, tiene un punto de dolor, tiene un problema. Entonces, yo creo que esa habilidad, por más que no esté tan en alta, no veo que todos los equipos hoy tengan esa mirada, ¿no? Puesta el foco en resolver problemas. Entonces muchas veces la gente emprende por satisfacer el propio ego o porque piensa que va a ser una salida maravillosa y un journey que va a ser más o menos sencillo para satisfacer sus deseos materiales o lo que sea. Y yo pienso lo contrario, o sea, estoy como... pienso que realmente me metí en blockchain y me metí a emprender porque creo que estamos juntos creando un paradigma nuevo de finanzas para resolver problemas de la gente que no estaban bien resueltos por las finanzas tradicionales. Y además veníamos hablando de esto, ¿no? Antes con Nahuel, cómo las finanzas tradicionales están convergiendo con cripto ahora y con blockchain y entendiendo que, bueno, es un carril más, es una parte de la infraestructura que no tengo dudas en los próximos años va a ser el backbone de la industria, o sea, va a ser la espina dorsal de la industria financiera porque, digamos, resuelve los problemas de forma más barata, más rápida, más eficiente en general. Entonces, si vos me preguntás, habilidades, bueno, no sé, las habilidades que hay que tener, creo que hay que estar conectado con los usuarios, con la gente, o sea, entender por qué estamos haciendo esto, o sea, por qué estamos todos acá hablando de blockchain, hablando de Web3, y bueno, porque yo creo, la mayoría de nosotros cree que está resolviendo problemas a la gente, ¿no? O sea, incluso a nosotros mismos. Entonces, si hay algo de ese recorrido y del legado que me gustaría construir, es eso, es como poder dejar a mi hija y a las generaciones, a la nuestra y a las que vienen después, un ecosistema, un sistema financiero más accesible, más, digamos, abierto, en donde todos puedan participar, en donde haya autonomía, en donde haya transparencia. Es como esas cuestiones son en las que pienso cuando pienso en meterme en un proyecto. Wow, ahí déjame agregarle una habilidad más, la comunicación. Porque de esa pregunta te sacaste un montón de temas increíbles. De verdad que eso me encanta. Mi duda es también, o sea, de blockchain, ¿qué es? Si hay algo que te enamoró o algo que decís, por esto me quedé en esta industria y me encanta, o sea, para hablar un poco de lo que es la tecnología, de lo que es los beneficios que tiene, la llegada a cualquier persona sin ningún tipo de requisito más allá de tener internet. No sé bien qué fue lo que te gustó de la tecnología por decir, bueno, me voy a dedicar a este ecosistema y no es que voy a agarrar un solo trabajo de esto y después me sigo dedicando a otra cosa porque no te lleva a gustar tanto. Creo que todos los que estamos acá es por algo que nos gustó y quería saber bien qué fue lo que a vos te gustó. No, está buenísima la pregunta y bueno, está súper conectado con uno de mis propósitos y yo creo que tiene que ver con la inclusión. Nada, desde que arranqué en tecnología hace algunos años, ser mujer en un ambiente que es mayormente masculino y sobre todo en las finanzas y bueno y fintech, que es básicamente la intersección de los dos y hoy en día ya básicamente todo es fintech, pero fue darme cuenta de que estaba metida en un ecosistema que juntaba no lo peor de los dos mundos, pero casi. Entonces, dos ecosistemas muy masculinos, tanto el financiero como el tecnológico, y fintech termina siendo el resumen de eso. Entonces, desde esos inicios, cuando yo participé en muy activamente, y de hecho soy muy próxima a la Cámara Argentina de Fintech, y fui parte del directorio en una de sus... hace unos años atrás y una de mis principales banderas y de lo que yo buscaba era, bueno, cómo generamos una industria más inclusiva y con este enfoque de género, ¿no? Con esta idea de, bueno, cómo hacemos para pensar, uno, en las mujeres como parte de la industria fintech desde adentro, o sea, construyendo los productos y servicios,
para que esos productos y servicios tengan esa mirada y no excluyan después como usuarias a las mujeres, ¿no? Entonces, para mí era una problemática fundamental lo que tiene que ver con la inclusión, y eso me llevó a pensar en la inclusión por fuera de la cuestión solo de género, o sea, la inclusión como un todo. Y por supuesto que no llegué a abarcar a todas las diversidades porque hay de todo, o sea, realmente cuando empezás a bucear en el universo de la inclusión y la diversidad, hay mucho por avanzar todavía, pero sí te podría decir que una de las cuestiones que me interesó de la industria fue autorreferencial, fue decir, bueno, ¿cómo hago para realmente poder incidir y crear o participar por lo menos en la creación de soluciones en un ecosistema que sea más equitativo, que sea más inclusivo, con esta perspectiva, ¿no? En donde las mujeres acceden a peores productos financieros que no están pensados para... O sea, eso fue cambiando a lo largo de estos últimos años. Venimos avanzando, falta mucho todavía, o sea, las estadísticas mejoraron un poco. Cuando yo entré y empezamos a medir, por ejemplo, en la Cámara Argentina de FinTech, menos del 20% de la industria estaba compuesta por mujeres que trabajaban en las compañías, y ni hablar de mujeres fundadoras, no había ninguna. Entonces, esos números nosotros tratamos de instalar un montón de medidas de concientización, tanto desde la comunicación, cómo se buscan, cómo se hace el recruitment, cómo se van a buscar esos talentos, en qué ambientes, cómo es el tono de voz, también en las medidas adentro de las compañías, cuánto se está pagando, si hay diferencia, hay un gap de salario entre las mujeres y los varones por las mismas posiciones, cómo hacer para tener más mujeres desarrolladoras. Entonces sabíamos que hay una barrera de entrada, entonces cómo se podían implementar programas de educación para que las mujeres estudiaran carreras afines a tanto finanzas como tecnología, para poder tener más mujeres en lo que es el universo fintech en Argentina hoy, que son más de 300 compañías que están adentro de la Cámara Fintech, por ejemplo, ya es un número, y participamos activamente de lo que es, digamos, el bloque exportador de economía del conocimiento. Tenemos ahí Mercado Pago como una de las insignias en América Latina, y es una fintech y es socia de la Cámara Fintech, como Ualá, como varias otras de distintos tamaños, pero la verdad que fuimos construyendo startups y empresas ya de un tamaño considerable, y a mí me parecía en ese momento, y nos siguió pareciendo después, porque conformamos una comisión de diversidad e inclusión en la Cámara, y ahí empezamos a pensar toda esta temática, y bueno, y a tener una agenda de cuáles eran esas iniciativas, esas medidas que podíamos llevar a cabo para construir esa industria que queríamos, ¿no? Más inclusiva y con esa otra perspectiva. Y bueno, y naturalmente para mí blockchain fue ocupando ese espacio, porque es una industria en donde hay una serie de ventajas. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de nosotros trabajamos remoto. Eso es una facilidad para las mujeres increíble, porque te permite conciliar un poco mejor tu balance de vida laboral personal, porque puedes estar cerca si tenés hijos o si tenés adultos mayores a cargo, lo que sea, que son las problemáticas típicamente femeninas. Entonces, hay una serie de cuestiones, el tema de estar anónimo, digamos, o pertenecer a un ecosistema en donde uno pueda participar sin necesariamente estar identificado con un género, la cuestión de que todo ocurre en forma online, son pequeños factores que constituyen la industria, que ayudan a que haya inclusión en realidad. Entonces, y ni hablar de la oferta de productos y servicios, por ejemplo, el que vos puedas empezar a ahorrar e invertir sin estar bancarizado necesariamente, que es una gran barrera para las mujeres en un montón de países, incluso en el nuestro, a pesar de que tenemos tasas altas de bancarización, pero tenemos tasas bajas de educación financiera. Entonces, cripto y la educación financiera, que vino de la mano de cripto y de blockchain, ayudó a que muchas mujeres puedan empezar a ahorrar e invertir. Entonces son varios elementos que me fueron como llevando, pero insisto, son bastante autorreferenciales, y después por supuesto que amplié mi gusto por la industria, porque fui entendiendo todo lo que se podía hacer por fuera solo de la agenda de género y la agenda de inclusión y diversidad. Se pueden atender un montón de otros problemas y se puede construir muchísimo más que por fuera de esa agenda en particular. Pero bueno, ese fue el principio, y fue realmente sentir que uno está participando de algo que va a dejar un legado, que va a cambiar un paradigma y que realmente vino para hacer una industria mejor. Entonces yo creo que eso es como, te diría, es un propósito en sí mismo, ¿no? Es sentir que uno está participando de algo que realmente tiene una potencia y un futuro que sin duda yo creo que la mayoría de nosotros es optimista y lo ve mejor de lo que es hoy, ¿no? Yo creo que es un poco por ahí.
Qué lindo, qué lindo eso verlo optimista, porque al final creo que la gente que es pesimista es porque no entiende, y está bien a veces no entender, pero una vez que te empezás a meter y ves todas las soluciones que trae blockchain, vuelves a ser un poquito más optimista. Y acá déjame ver, esto me encantó a mí, historiadora. Sí, claro, o sea, pero trucha, porque nunca hice nada. No, buenísimo. No, de hecho, viste esas carreras que estudias y bueno, alguna gente como yo hizo eso, como nunca se dedicó, por yo salí y trabajaba en gastronomía, nada que ver. Mirá. Sí, así que hice una carrera, nunca di una clase ni nada relacionado. Y en sociología tampoco. Nada. Bueno, pero al final de todo estamos hablando de un cambio de sociedad también, de cómo se organiza la sociedad, también para las mujeres y esto, y las soluciones que trae. Y a veces pasa que queremos solucionar algo, ¿no? Que está bueno eso de decirlo, bueno, ¿qué solucionamos? ¿Cómo llevar eso que parece tan abstracto a que una persona que está armando su startup, que quiere armar un proyecto, tenga unas ideas para que se pueda decir, bueno, listo, ¿qué tengo que solucionar? Y cuándo sé que es una solución que de verdad le va a aportar a muchas personas. ¿Hay, no sé, como un checklist para hacer de, bueno, esto sí, esto no? ¿O cómo se hace? Está muy buena la pregunta. Yo creo que es una pregunta que todos los emprendedores o los builders o los devs que están pensando en soluciones se la hacen en algún momento, pero sobre todo en el momento en donde tienen que como colocar esa idea en la práctica, ¿no? Yo creo que la única forma realmente es mostrarlo, es hablar con la gente, es validarlo. Más, porque uno, si está encerrado en su oficina con su grupito y trabajando en una idea y pensando que estás resolviendo algo y no lo puedes testear, no lo puedes validar, es muy difícil que eso tenga realidad, o sea, ni siquiera condición de posibilidad, o sea, uno está muy alejado de lo que está pasando realmente en la calle. Entonces, para mí lo fundamental es como las ideas van y vienen, a ver, y hay ideas buenísimas, y si no tenés ejecución y si no tenés capacidad de ejecución, no llegas muy lejos. Y si el equipo no es bueno, tampoco. Entonces yo prefiero pensar más que, bueno, ok, tengo un equipo bueno. Nosotros nos matamos tenemos una capacidad ejecutiva buenísima, podemos estar una semana 24/7 trabajando en este proyecto. La idea es un poco relativo, o sea, la tenés que testear y testear, no hay otra forma. O sea, realmente uno tiene que salir lo más rápido posible con esa idea hecha demo, con esa idea hecha algo. El MVP. Y totalmente, o sea, para poder iterarlo sobre la marcha, o sea, con la gente. Entonces, feedback, y la iteración y el feedback loop, ¿no? O sea, el ciclo del feedback en donde uno recibe el feedback y después se lo puede bajar en una serie de disparadores útiles y iterar lo que uno está haciendo. Bueno, por supuesto, vale la pena contar con feedback de calidad, ¿no es cierto? No siempre todo el feedback es igual. Y si uno va a pedir un feedback a alguien no calificado, lo va a encuadrar adentro o sea, el frame va a ser, bueno, que esto es más una opinión de un posible usuario que... O sea, hay muchos tipos de feedback, ¿no es cierto? O sea, de los inversores, de los usuarios, de la gente par que está construyendo, etcétera. Pero lo importante es que someta sus ideas al testeo, al escarnio, digamos, ¿no? O sea, que lo pueda sin miedo a fallar, sin miedo a equivocarse, sin miedo a recibir un no o a un no me gusta o no sirve para nada. Porque en definitiva es eso, yo creo que funcionamos mejor realmente en equipo. O sea, hay ideas buenísimas que surgieron de creadores solo y con total seguridad tenemos en la historia de la tecnología varios cerebros brillantes. Pero yo tiendo a pensar que siempre tuvieron equipos con un alto nivel de ejecución. Entonces, no sé, hay un libro muy bueno de Tony Fadell que se llama Build, que está buenísimo, se los recomiendo a todos. Y bueno, y cuento un poco la historia de lo que hay por detrás de los grandes hits, de los grandes productos estrella que se lanzaron tanto en hardware como en software. Pero bueno, ¿quiénes eran la gente de producto que estaba ahí ejecutando esas ideas? Entonces, porque normalmente quedan como las superestrellas, los que idearon, pero después, si no tenés el equipo que ejecuta, y yo te apuesto, y un poco la historia que cuenta el libro también tiene que ver con esto, es qué pasa con ese discovery, o sea, qué pasa con
esta El primera Customer etapa. Discovery. Exactamente, o sea, ¿qué pasa con ese discovery en donde uno somete esta idea a un escrutinio, digamos, o sea, la pasa por un proceso que hoy en día ya está bastante estandarizado, por suerte. No significa que todas las startups y todas las empresas lo usen, pero digamos, ya hay un frame de trabajo, de producto que me parece súper interesante y me gusta destacar esto, ¿no? Hay a grandes rasgos, dos mentalidades de toma de decisiones en general en las startups y en las compañías de base tecnológica que tienen que ver tecnología digital, ¿no? Me refiero siempre, pero tecnología hay en todos lados, pero las empresas digitales, me parece que hay como dos mindsets bien claros y bien definidos y que hacen con que las compañías tengan y las startups tengan como personalidades distintas. Una es y tiene mucho que ver con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿y por qué voy a esto? Porque para mí tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, que es, bueno, ¿qué pasa con una idea? O sea, ¿cómo pasar de esa idea a la realidad? Bueno, son cosas que por ahí la gente deja para pensar después, pero a mí me gustaría ver cuando empiecen los equipos a pensar en eso antes, desde el principio, ¿no? Cuando están en sus dinámicas iniciales de trabajo. Es como, hay dos mindsets bien claros, que uno es la toma de decisión más, te diría, vertical, en donde el founder o la persona más relevante del proyecto viene con un problema, pero con la solución, y le pide al equipo que la ejecute, ¿sí? Es una toma de decisión muy vertical, en donde básicamente lo que tenés ahí, en esa jerga de producto que se usa mucho, tenés mercenarios. O sea, básicamente tenés gente que está en tu equipo, que contra una contraprestación va a recibir algo en cambio, te va a ejecutar ese proyecto, ¿ok? Entonces, esto no está involucrada en absoluto en la solución en sí misma. Por ahí hasta sí, pero en general es como, construime esto. Una especie de shops, de liderazgo shops, llamémoslo. Total, bueno, un liderazgo en donde, exacto, el cerebro, digamos, de la ideación del proyecto viene y te dice, construime una app, construime una wallet, construime este game, etc. O sea, construime esto. Entonces los equipos ahí no tienen mucha relevancia en la toma de decisión. ¿Qué pasa ahí? Hay menos creatividad y la matriz de riesgo de ese producto va a ser más pobre porque los equipos no están tan involucrados con lo que es con la solución, con lo que está pasando. Entonces, en general, los resultados pueden hasta ser buenos porque, de hecho, la humanidad ha vivido así muchos siglos, digamos. Pero hay todo un otro mindset que me parece más interesante y que trato de aplicarlo en los equipos con los que trabajo y me parece que hoy en día ya está bastante extendida, que tiene más que ver con una toma de decisión horizontal. Que eso no quiere decir que mucho, casi que poco indio. No, o sea, es diferente la concepción versus a esta toma de decisión vertical. Que tiene que ver con, confío en mi equipo es lo suficientemente sólido y tienen capacidad de ejecución y yo les voy a tirar el problema, no la solución. Y que la solución se la banquen y que la busquen ellos y que la iteren y que la prueben y que hagan un MVP, un beta, una versión 1, lo que sea, un beta, un alfa, un beta 2 y un Friends and Family con 600 personas, no me importa, pero que la testeen, pero ellos. Entonces ahí lo que uno le está dando al equipo es ownership, es empoderamiento, es autonomía, etc. Y esa matriz de riesgo... Es sentirse parte también, que eso es muy importante al momento de accionar y activar. Me hace acordar a dos libros, ya que hablaste de libros sí, antes, claro. Traigo dos. Uno es Dead Cat Mould, que se llama Creatividad Social Anónima, que él es uno de los fundadores de Pixar y habla mucho de lo que es la creatividad en equipo y de incluir al equipo desde el nivel más bajo al nivel más cercano a la cúpula para poder participar de la toma de decisiones y de la ideación de las cosas. Creo que eso tiene relevancia con lo que decís. Y después en el otro libro que se llama Startup Nation, que cuenta la historia de Israel porque es un país tan grande, que habla del ejército, que en los ejércitos tradicionales las acciones vienen de arriba hacia abajo normalmente, y ellos proponen de que en Israel, digamos, desde abajo hacia arriba iría el feedback, o sea, al revés de como normalmente se entiende. Creo que esas dos cualidades tienen que ver mucho con lo que vos decís, y está bueno también como tener un feedback de, che, ¿cómo estoy haciendo el laburo de liderar esto? Preguntarle al equipo y de que también se sientan parte y que tomen participación de la construcción de lo que se va a terminar haciendo. Creo que va muy alineado con lo que estás diciendo. Totalmente, está buenísimo los ejemplos que trajiste. El primero no lo conocía, así que lo voy a buscar. El segundo sí, es un clásico y además me parece súper vale la pena para países como el nuestro también, que tienen
y además que atravesaron características parecidas a la economía de Israel, por ejemplo, el tema de la inflación y cómo ellos también lo superaron y a través de la creación de tecnología y demás. Bueno, y las grandes startups que salieron de Israel. Es más, tengo una amiga ahora que está haciendo, tiene como advisor al founder de Waze en su board. Justo estaba pensando en él, que antes hablabas de enamorarse del problema o de la solución. Yo siento que muchos emprendedores tienen ese problema de que se súper enamoran del problema, de la solución más que nada, y a veces están tan encegados con eso que no están dispuestos a pivotear o a hacer algo para que el proyecto llegue a un buen fin por estar tan enamorado y no enamorarse tanto del problema, que me parece lo más importante, porque lo que terminas resolviendo es un problema en sí. Total. Y creo que pasa mucho eso. Y quiero saber qué pensás de esa diferencia entre enamorarse del problema o la solución que sentís que es lo más adecuado para que las cosas lleguen a buen puerto. No tengo dudas y creo que ya lo hablamos ahí un poquito para atrás, pero sin lugar a dudas el tema es el problema. O sea, cómo encaramos el problema y cómo, cómo ese problema tiene que ser un problema real y no inventado por nosotros, porque muchas veces incluso cometemos el error de pensar que esto sí es un problema, es un dolor, y por ahí es un dolor para una muestra súper sesgada o para un nicho muy chiquitito, y quizás no valga la pena poner todos los esfuerzos ahí. Entonces, digamos, el problema tiene un montón de criterios y de ítems, digamos, para configurar un problema que valga la pena disponer de recursos y salir a buscar un equipo para buscar la solución. Pero yo no tengo dudas, es como con total seguridad lo que estamos buscando siempre son los problemas. Sí. Hay una frase en marketing que está ahora que dice: no le inventes un problema al cliente. Porque es verdad, a veces te inventan un problema para venderte la solución. Exacto. Entonces es un poquito, bueno, ¿para qué problema hay? Y acá estaban hablando de libros y eso, Richard Branson a mí me encanta, que él tiene una forma de trabajar más creativa, porque dice, hay una persona que, bueno, tiene que resolver un problema, hasta que lo resuelve no para. Y hay otra persona que son más, bueno, a ver, voy a resolver esto, resuelvo lo otro, entonces vas iterando entre muchas cosas y después llegás a una solución, que capaz que ni siquiera era el problema principal que tenías al principio. Uh-huh. Pero bueno, son formas de trabajar también creativas, está bueno también ir cambiando y viendo, bueno, capaz que ya pasamos de esto creo que lo que trae blockchain, la forma de organización, y la forma de organización en todo. Y acá sí me gustaría traer a la mesa, yo tengo muchos chicos que quieren empezar su startup y esas cosas, y hay un solo camino, que decían, bueno, hay que conseguir un funding, capital semilla y todas esas cosas. ¿Qué diferencias de verdad trae la blockchain para por ejemplo, ahora lo del hackathon de Solana, Radar? ¿Qué diferencia trae al camino tradicional que tenían los emprendedores antes para poder conseguir fondos? ¿Y cuál es la diferencia que tienen ahora con blockchain? ¿Cuál es la diferencia que tienen ellos y que les pueda servir? Está buenísimo. Los hackathons además lo que tienen es como al distribuir premios y ponerte en contacto con gente y aumentar tus posibilidades de hacer networking, de conocer otros proyectos o de integrar soluciones a tu propio proyecto. Pero eso es una forma de acelerar ideas y equipos maravillosa. Por eso funciona y por eso tenemos un montón todos los años y cada vez más todos los protocolos y las compañías que están en nuestra industria en Web3 se dedican a invertir tiempo y esfuerzos para armar sus propios desafíos y challenges, porque me parece fundamental y sobre todo porque es una primera ayuda, es como un empujón inicial a los equipos con un incentivo económico que los pone en un lugar de decir, bueno, ok, si yo realmente me dedico a esto, voy a poder como atraer atención para mi proyecto y voy a seguir compitiendo, lo que me permite también mejorar mi solución, porque cada vez que atraveso una de estas instancias aprendo a través de los jurados y de compararme con los otros proyectos y de entender qué está pasando en el mundo, qué está pasando en mi comunidad, a mejorar mi solución. Entonces, es una forma de financiamiento semilla, digamos, muy básica muchas veces, pero los premios no suelen tener un impacto económico alto, pero sí tienen un impacto moral. Entonces, tienen un impacto anímico en los equipos. Es como si ganaste un hackathon, ¿viste? Es como lo vas a contar a todo el mundo y eso además te va a poner seguramente en boca de otros y te va a aumentar las posibilidades de exposición. O sea, realmente es una herramienta fantástica que antes no estaba tan estandarizada como está ahora. Entonces, eso es uno de los y está muy bien como lo trajiste, es uno de los, digamos, de las externalidades positivas de blockchain que me parece de las más interesantes. Es como realmente algo que supimos construir de novedoso en esta industria y me parece realmente una herramienta fundamental. Ahora, no todos los proyectos necesitan financiamiento inicial. Eso es lo más interesante. O sea, también yo creo que algo que vimos,
bueno, históricamente con muchos proyectos que nacieron en un garage, ¿viste? Y uno tiende a pensar, bueno, no recibieron capital, pero seguramente sí recibieron algún aporte de Friends and Family, o sea, de familiares, amigos, y tuvieron algún tipo de infraestructura, sobre todo en hace 20, 25 años, o sea, cuando arrancó, por ejemplo, Meli o cuando arrancó, no sé, Microsoft, digo, recibieron algún tipo de soporte, pues eran mucho más intensivos quizás en capital, o sea, las necesidades que tenían. Entonces la habrán cubierto de alguna que otra forma. Hoy realmente yo creo que las posibilidades del bootstrapping, o sea, de arrancar con bajos recursos, es mucho más alta. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, ¿no? Esto es una opinión personal, yo creo que el acceso a la información es mucho mayor y la cantidad de recursos y herramientas que uno tiene hoy, sobre todo con AI. Yo estuve en un workshop este fin de semana en São Paulo sobre herramientas AI de productividad y de management, que son las que me interesan a mí particularmente, y me voló la cabeza. O sea, realmente me di cuenta de que puedo avanzar y puedo armar equipos y entrenar a mis LLMs y tener una cantidad de recursos y mejorar mi productividad muchísimo. Entonces, yo creo que esos dos factores, o sea, el acceso a la educación y a las herramientas de productividad y demás, te permiten avanzar a una velocidad y con muchísimo menos recursos, o sea, mucho más bajo costo. Entonces, el bootstrapping con esas dos cuestiones, con esos dos pilares hoy, es una realidad. Entonces, te diría que incluso es más. También tendría en cuenta que en los últimos años todo el capital de riesgo sufrió como varios desbalances, ¿no? O sea, hubo como varios cimbronazos en la industria. Tuvimos hace 2 años un año horroroso y tuvimos como muchos problemas con las inversiones, en donde el mercado se vino abajo, se desplomaron las inversiones de capital de riesgo. Ese mercado mejoró y ahora es fin de año, es un buen momento. Si estás levantando capital, acuérdense que hay muchos fondos que tienen que hacer deploy de acá hasta fin de año, así que vayan a pedir esos millones. Pero realmente hoy en día yo creo que los emprendedores, incluso, es más, los que tienen equipos de calidad, están incluso más selectivos. O sea, pueden elegir con quiénes los van a acompañar, porque también yo creo que es una consecuencia de esta disponibilidad de herramientas educativas y de productividad y de recursos en AI y demás. Es que vos hoy querés a alguien que te acompañe, que realmente te aporte valor, o sea, que te genere algo más allá de solo la guita, de solo el financiamiento, porque el acceso al capital, digamos, hay 1000 formas hoy en día de generarlo, ¿no? O sea, no está solo el capital de riesgo, no están solo los fondos. Por supuesto, los fondos siguen siendo todavía el grueso de las inversiones en tech. Tienen su razón de ser, y sin el capital de riesgo nosotros no existiría la industria tech prácticamente. O sea, o habría avanzado muchísimo más despacio. Lento. O sea, posibilitaron el crecimiento a una tasa y a una velocidad mucho más rápida. Ahora, y realmente estoy convencida de que si vos hoy tenés un buen equipo y estás realmente adentro y estás familiarizado con las herramientas de educación y las herramientas de productividad, incluso de coding y demás, porque convengamos que hasta para eso se está avanzando muchísimo. Entonces, yo no quiero hablar específicamente de ese tema porque no es mi rubro, pero entiendo que para los programadores y los devs, o sea, ahí se está abriendo como un mundo totalmente distinto con AI, que es interesante ver qué es lo que va a pasar ahí. Pero digo, se pusieron más selectivos los emprendedores. Entonces, hoy incluso pueden como elegir con quiénes. O sea, si me vas a invertir, no sé si quiero tuyo, si quiero en este momento, no sé si estoy en el estadio correcto para que me inviertas y te quedes con el 10-15% de mi empresa. A veces no es nada, a veces es un sueño. O sea, estás arrancando y viste, te van a decir, pero es el 10% de qué si no tenés nada. No, bueno, es difícil, ese balance es difícil. Lo que está en mi cabeza es un montón. Bueno, claro. O que la tecnología acompañe también. También. Y sobre todo si y vuelvo a esto, y porque me parece como siempre lo más importante, es como si está el talento. O sea, si está el talento, si el talento está, y eso los inversores tienen un ojo particular para verlo, porque están acostumbrados a ver equipos y proyectos. No todos tienen la misma sensibilidad, pero bueno, la realidad es que si está el talento, el capital va a llegar. Ese proyecto va a salir del papel porque de alguna manera
Ojo, salvo que te quedes en tu casa encerrado y no lo salgas a contar y no lo salgas a testear y iterar. Entonces, para mí como lo fundamental es muéstrenlo en la mayor cantidad de vitrinas posible. Steve Blank decía también que como el desafío del emprendedor es, digamos, crear la empresa, pero también autodespedirse de alguna manera en cierto punto, porque una cosa es innovar y crear algo de cero, que quizás es la habilidad que uno gana y aprende, y otra cosa es mantenerlo en el tiempo y hacerlo crecer y hacer que ese proyecto explote a nivel de lo máximo que puede llegar a llegar. Pero me parece que es interesante ese punto de vista desde decir, bueno, sé que hasta acá es lo que mi tarea. ¿Qué opinas de eso a nivel de los proyectos y de cuándo un emprendedor tiene que decir, bueno, basta, hasta acá sé que es lo que puedo darle a mi proyecto y de ahí en adelante decir, bueno, que tome otros las riendas de distintas tareas que hoy tomaría cuando arranco la empresa? Está bueno lo que planteas. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con tu formación intelectual y con tu personalidad, porque, bueno, no estamos, por más que nosotros, suponete que te dedicaste los últimos años a adquirir habilidades y skills blandas, duras, técnicas de ventas comerciales, para escribir, para generar contenido, etc. Y sin embargo no te dedicaste a adquirir habilidades espirituales, ponele. O sea, no hiciste un trabajo de evolución personal, ¿sí? Nada, como producto yo de la psicoterapia les puedo decir, o sea, no va a valer de mucho porque hay toda una otra parte del recorrido, hablo como ex emprendedora y como actualmente mirando proyectos y acompañando emprendedores. Hay toda una otra parte del laburo que es interno. Si ese trabajo de evolución personal, idea acomodamiento del ego, de dónde uno está parado en cuanto a sus expectativas, sus necesidades, el trato con el otro, con los equipos y demás, con esa toma de decisión, cómo uno se relaciona con el manejo de los equipos, cuánta autonomía uno le puede dar a sus pares, a los que están construyendo con vos ese proyecto. Yo creo que eso tiene más que ver con personalidad pero sobre todo no es algo que es innato, o sea, no es algo que uno nace con eso, o sea, nadie nace equilibrado y nadie nace sabiendo dónde parar o cuándo seguir, sino más bien tiene que ver con un propósito de haber trabajado un montón de características internas y yo creo que eso, el emprendedor es un atleta, es como si fuera un deportista de alto rendimiento que tiene que trabajar todo, su físico, su emocional, su psicológico, o sea, digamos, tiene que tener salud en un montón de aspectos, salud financiera, tener las cuentas más o menos equilibradas porque seguramente va a pasar por muchos momentos de volatilidad en donde no le va a alcanzar para tal o cual proyecto o si tiene alguna responsabilidad, entonces yo lo pensaría más como eso, ¿no? Como una carrera de largo plazo en donde uno tiene que, como en todo, o sea, buscar el equilibrio y buscar la evolución personal y estar muy conectado con la salud, pero salud como en sentido amplio. Y realmente lo digo porque quizás son temas que nosotros normalmente lo hablamos, por suerte cada vez lo venimos hablando más. Si ustedes participaron de Crecimiento y de Aleph, había un santuario, había prácticas deportivas, los chicos se juntaban a jugar al pádel, al fútbol, salían a correr, había yoga. Masajes. Exacto, o sea, digamos, había todo digamos, nos preocupamos por pensar en ese track también y cómo acompañar a la gente que está construyendo para que lo puedan internalizar, pero eso como parte del bienestar y de la evolución personal. Entonces yo te diría, un emprendedor que pueda llegar a tomar una decisión de ese tipo, para mí tiene que estar muy bien internamente y haber hecho todo ese trabajo interno y esa evolución personal como para no caer en los típicos errores de hacer micromanagement, de estar encima de los equipos o de armar equipos de mercenarios, etcétera. O sea, un poco el resumen de todo lo que venimos hablando antes, ¿no? Sí. Me encanta. Yo creo que cada uno elige su camino de autodescubrimiento. Hay gente que lo elige en el deporte, hay gente que lo elige capaz que en el estudio y nosotros capaz que lo elegimos en el emprendimiento y te vas conociendo vos cómo va avanzando tu proyecto. Y acá hay una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que a mí me encanta porque siempre que viene alguien acá hace un millón de cosas. Estaba estudiando a Hanna antes y decía, no puede ser que haga tantas cosas y que estuviste en tantos lugares. ¿Cómo te organizás tu día a día ahora? Porque eso está bueno también para que la gente diga, bueno, para ver las prioridades, ¿cómo lo haces vos?
Buenísimo. Antes que nada y primero de todo, soy mamá de una nena de 10 años de Maya. Así que mi prioridad está organizada en función de ella, básicamente. Entonces, todo lo que sucede en mi vida, y por supuesto que mi carrera tiene un lugar importantísimo y no vivo en función de mi hija, pero sí la prioridad de mi vida fundamental es garantizarle una infancia feliz, saludable, con estímulos, en donde pueda desarrollarse y adquirir las habilidades que ella desee, ¿no? Entonces, mi prioridad es garantizar ese espacio seguro, ese espacio familiar, de convivencia con ella. Entonces, alrededor de eso armo mi agenda. Alrededor de los momentos que tengo con ella, yo no vivo con ella todo el tiempo, compartimos la crianza con su papá, entonces está una semana conmigo, una semana con su papá. Y en las semanas que está conmigo, por ejemplo, no viajo. Mi vida social, los eventos, mi asistencia a los eventos, de networking o compromisos de trabajo, baja un poquito más la frecuencia, trato de estar con ella después del colegio, entonces las tardes y noches me las reservo para mi vida familiar y así. Entonces, quizás mi organización es un poco heterodoxa, no es como muy común y estar en este mundo requiere un montón de energía, un montón de disposición para viajar, para participar de las conferencias, de las charlas, de los eventos y demás. Yo cumplo mucho ese rol también digamos, de relaciones públicas, de un poco del networking de la industria, entonces me la paso conectando gente y demás. Así que hay una parte social muy fuerte que insume un montón de tiempo y insume también un montón de tiempo todo lo demás, que es, bueno, cuando agarrás la pala y estás construyendo la estrategia y estás ahí en el otro lado del mostrador, ¿no? Que para mí es igual de divertido. O sea, los dos tienen como componentes que me encantan. Pero además de mi hija como centro, digamos, de donde enfoco mis prioridades, tengo una vida que empieza en el deporte, y así me parece que es un ordenador de mi día. Si yo no arranco mis mañanas haciendo deporte, se me complica mucho el día, entonces tengo como un ordenador. ¿Vas al gimnasio o vas a un deporte Voy al gimnasio especial? todos los días, hago yoga cuando puedo, en general 1 o 2 veces por semana, juego al tenis, así que bueno, tengo una vida muy activa en ese sentido y que creo que, digamos, si no fuera porque estoy tan conectada con mi cuerpo y con la salud, no tendría la energía para bancarme todo lo demás, porque como me insume un montón de horas, viajo un montón y bueno, tengo unos horarios medio locos, necesito estar bien físicamente, sentirme bien y fuerte, y además, bueno, todo lo que te permite como estabilizar los niveles de hormonales, ¿no? Cortisol y bueno, cómo la endorfina te ayuda con toda esa cuestión a manejar el estrés y demás. Yo no me puedo quejar, no es que mi vida sea muy estresante, la verdad, porque cuando uno está en algo y en proyectos que cumplen con propósito, con lo que te diseñaste, yo te podría decir que hoy tengo medio una vida que me la diseñé yo y me encanta. Entonces no me puedo quejar, no puedo decir, ay, me estoy muriendo de estrés. No, al contrario, lo disfruto un montón. Sí me canso mucho porque es muy exigente a nivel físico, mental y son muchas horas, pero no tengo estrés malo, tengo quizás un estrés bueno, que es del cansancio. El deporte es otro ordenador fundamental. Y después todo lo que tiene que ver con la vida por fuera de los proyectos laborales. Entonces, para mí es muy importante nutrirse de lo que le gusta a uno, de sus hobbies, de sus pasiones, o sea, lo que está por fuera del ejercicio profesional, digamos, ¿no? También me gusta mucho el arte, me gusta mucho los viajes y demás. Entonces trato de encontrar tiempo de conciliar todo eso. Ahora, ¿cómo uno lo hace? No sé, cada día es una aventura. Qué divertido, me encanta. Bueno, vamos terminando. Genial. Pero tenemos una pregunta de nuestros patrocinadores, Bitrefill. Agradecemos también a la gente de la fundación. ¿Te gustó el estudio? ¿Viste qué lindo? Muy lindo, está La espectacular. verdad. Felicitaciones. Gracias. Así que bueno, agradecemos a la gente de la fundación que nos presta el lugar. Y después Bitrefill es una cuponera que la gente puede comprar con cripto. Pero lo copado de eso es que no tienen ni que hacerse KIC ni nada. Entonces nosotros le regalamos siempre cupones a toda la comunidad de C3. Y acá tenemos una pregunta muy especial que es, si a vos te dieran presupuesto ilimitado en una cuponera, ya sea o para
Viajes en avión, hoteles, ropa, peluquería, no sé, lo que vos te guste, ¿en qué sería? ¿En qué te gastarías todo? Con total seguridad, en lo que me gastaría todo de una en viajes. Bien, Porque sí, claro. O sea, la verdad es que me la paso viajando, pero me doy cuenta de lo importante que es entrar en contacto con otras culturas, con otras sociedades, con otros modos de vida. Cómo Te eso nutren un montón. mucho, muchísimo. Así que yo me la gastaría todo en millas. Así que vamos a ver si esos cupones me los pueden transformar en millas. Listo, ahí vamos a hacer la transferencia. Muy bien. Y hay un lugar específico que vos digas, este lugar me encantó que hayas viajado, que viajaste. Mira, te digo uno al que voy a ir. En Ok. febrero vamos a ir por primera vez con mi hija a Asia, vamos a ir a Japón de vacaciones, Wow. así que nos vamos a tomar unos días y nos vamos las dos a viajar en tren por Japón. Ella es fanática de toda la cultura kawaii, del anime, del manga y todo Vale, eso, ya está. así que bueno, Un sueño. estoy feliz, sí. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, también para terminar, la última pregunta, algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría hablar. Bueno, nada, la verdad es que quería que se sumen a este momento de la Argentina, lo que está pasando con todas las comunidades que están trabajando en blockchain, ustedes, Cultura C3, la Fundación, los chicos de la BitConf, ahora tenemos el Avalanche Summit, vino Cardano, o sea, está pasando de todo y yo creo que es un buen momento ahora para construir en comunidad. Entonces, esta idea de que Argentina, con un primer paso en Buenos Aires, pero ojalá lo podamos hacer federal, Argentina como un tech hub y con este foco fuerte en blockchain, nosotros podemos producir desde acá para el mundo muchas cosas. Podemos exportar talento, exportar productos y servicios, un montón de cosas y contribuir a que las cosas mejoren. Entonces, realmente, nada, de lo que como mensaje final, yo les diría a los que están como con dudas de arrancar en esta industria o si ya están y se están enamorando, nada, profundicen porque es un momento histórico. Tenemos la posibilidad realmente de hacer Argentina un tech hub a nivel global muy importante. Están muchos ojos puestos sobre nosotros. Hay mucho interés. La gente quiere invertir. Los mayores protocolos, bueno, como Solana, lo estamos trayendo a Argentina y a la TAM. Están viniendo todos para acá. Están pensando en cómo usar nuestro talento, las condiciones locales y el mercado LATAM como un todo. Es un mercado muy potente que en los próximos años tiene juventud, tiene talento. Entonces, realmente es invitarlos, o sea, como el llamado es invitarlos a construir, a no desistir, a no bajar los brazos. Pues un momento de optimismo, hay que aprovecharlo. O sea, hay que sentarse arriba de eso, capitalizarlo, hacer leverage y mostrarle al mundo que tenemos mucho talento local. Me encanta, bueno. La verdad que muchas gracias, gente. ¿Algo para decir, Maxi? ¿Te Gracias. gustó tu programa? Me encanta. Agradezco mucho, Hanna, por venir y Gracias a ustedes, todo lo que chicos. venís haciendo en Aleph, Solana, toda la experiencia que tenés y lo que trajiste hoy desde tu experiencia, tu vida y demás. Y también a C3 y a la Fundación por hacer este podcast toda la semana sin falta para que la gente que nos ve, digamos, conozca historia, se inspire. Mucha gente sé que se va a conectar con la historia de Hanna y quizás este podcast que estamos grabando hoy impacta muchísimo. Así que bueno, eso es el mensaje que quiero dejar final. Me encanta. Bueno, todos motivados a construir Argentina. Gracias, Hanna, y nos vemos, gente. Gracias, un placer, chicos.